Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el segundo servicio de nuestra iglesia Vida Nueva Cuernavaca, estamos predicando de manera expositiva las Escrituras. Y estamos revisando la segunda carta que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, versículos del 10 hasta el versículo 17. Ahí estamos, en esta parte de la carta. Pero el día de hoy, dado que son varios versículos, quiero enfocarme, y el tema me costó trabajo porque es un título del tema, es un título ofensivo: la condena del incrédulo. Ese es el tema de esta tarde: la condena del incrédulo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor. Qué interesante que Dios le llame a su mensaje de salvación y de esperanza un mensaje que es chocante, que es ofensivo. Le diga a Dios que ese es mi mensaje de amor para los que, dice la Biblia, se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11, terrible. Por esto Dios, no el diablo, es Dios el que les envía a esos que no quisieron recibir el amor de la verdad. A ellos, Dios, no el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que sigan creyendo la mentira. Versículo 12. Y por eso el tema me costó trabajo, pero tengo que hablar de los que se condenan, a fin de que sean condenados. Qué palabra, condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oremos. Sirvan las redes sociales, Señor. Sirva a los presentes en este recinto la admonición que tu palabra da para todos aquellos que lamentablemente están bajo la condena de su incredulidad. Sirva este mensaje para anunciar el amor de la verdad a todo aquel que en esta tarde venga receptivo, preparado por tu espíritu, tocado por tu espíritu, para que abras tú, no yo, tú, el corazón y los ojos del incrédulo, a fin de que vengan a Cristo arrepentidos y creyendo en tu mensaje de amor. Padre, gracias por el privilegio que le das a la iglesia de ser la portadora de este mensaje de verdad y de salvación. En estos tiempos difíciles, que algunos incluso llaman apocalípticos, sea tu verdadera iglesia la portadora como nunca antes de este mensaje de salvación y de esperanza al que cree. Abre los ojos y el entendimiento del incrédulo
de aquellos que muchas veces dudamos, rechazamos y estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Que sea el poder del Evangelio, el poder de tu palabra y la iluminación de tu Espíritu, despertando a aquellos que viven en incredulidad. Lo oramos porque sabemos de los méritos que Cristo alcanzó en la cruz. Amén. Preterismo. ¿Qué opinan del anticristo, el preterismo? En estos versículos, Pablo, ya lo expliqué, habla que en el final de los tiempos, aparte de todas las señales que ya sabemos que la Biblia anuncia antes de que Cristo regrese, Pablo enfoca por el Espíritu Santo la atención a la apostasía y a un hijo de perdición. Hermanos, la rama de la escatología es tan compleja que la Biblia nos permite en todos los pasajes que podamos revisar tener diferentes posturas con respecto a este inicuo, a este hijo de perdición, y que muchos teólogos, o como el apóstol Juan, le llama anticristo. Sin embargo, aquí yo no me puedo hacer a un lado porque tú tienes el deber de estudiar. Hermanos, yo no puedo en 50 minutos, una hora, enfocarme a todos los tomos para hablarles del preterismo. ¿Y qué opinará la corriente escatológica del preterismo con respecto al anticristo? Estúdiala. 2. ¿Qué opinará la corriente de interpretación futurista? Los que siguen la corriente futurista ven al anticristo desde otra perspectiva. ¿Y qué les digo del historicismo? El historicismo es otra corriente dentro de la escatología que ven a este hijo de perdición de otra manera. La Biblia, hermanos, es como un diamante con múltiples caras, hermosas, esplendorosas. El idealista, existe la corriente del idealismo dentro de la escatología, y el idealismo ven al anticristo de otra manera. El amilenialismo, otra corriente de escuela de interpretación escatológica, que ven al anticristo de otra manera. El postmilenialismo es otra cara de este diamante que nos permite indagar en las escrituras quién es este hijo de perdición. En Vida Nueva Cuernavaca tenemos una declaración de fe, una confesión de fe. Y en esta confesión de fe comulgamos con el premilenialismo futurista. Eso no significa que yo rechace el idealismo, el amilenialismo, el historicismo y el futurismo. En Vida Nueva Cuernavaca, nosotros consideramos que la manera en que debemos interpretar los pasajes de la escatología son los más apegados a la escritura, son los que tienen peso en la escritura. Ojo, eso no significa que las otras no lo tengan. Hay que tenerle respeto a todos los autores, a todos los teólogos que han dedicado toda su vida y han escrito, y no les miento, de este tamaño sus estudios, de libros.
¿Saben cuál es el problema de la iglesia del siglo XXI? Yo sé que no es el de ustedes, pero ¿saben cuál es el problema de las iglesias de hoy? No estudian, no les interesa, no se meten con esta fascinación maravillosa de escatología bíblica. Que por cierto, anótenlo, próximo miércoles vamos a tener un podcast ya iniciando el año, precisamente con un pastor muy respetado en escatología. Tomen nota el miércoles, por favor. Les vamos a anunciar en las redes sociales, ya nada más que me confirmen el horario. Vamos a entrevistar a un pastor muy conocido que tiene mucho estudio en escatología para que nos ayude a conocer un poco más de la fascinante y maravillosa rama de la escatología. Eso ya lo expliqué. No me quiero detener ahí, hermanos, porque ahora sí vamos al versículo 10. Este personaje, este hombre inicuo, este anticristo, actuará con todo, si es que seguimos esta corriente de interpretación, actuará con todo engaño. Vean el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Con todo engaño de iniquidad. Y ese engaño va dirigido para los millones de incrédulos en este mundo. Sí, mis hermanos, sí, mis amigos, damas y caballeros, en el mundo está lleno de incrédulos que serán, de acuerdo a esta perspectiva escatológica, engañados. Y de hecho lo están. Véanlos, véanlos. No necesitamos, siguiendo esta corriente escatológica, no necesito ver al anticristo para darme cuenta lo fácil que es engañar a un incrédulo. A ellos va dirigido este engaño y van a perecer. Perecerán porque dice la Biblia algo impresionante: no recibieron el amor para ser salvos. Esta frase, el amor de la verdad, solo aparece en el Nuevo Testamento. Los no regenerados, este es un término teológico para los perdidos, los no regenerados. Así que, mi amigo, tú que estás aquí, le pido al Señor que Él te regenere, que te dé el nuevo nacimiento, que te convenza el Espíritu Santo, que te selle el Espíritu Santo, porque el que te convencerá no soy yo, es Dios. Un término para los incrédulos son no regenerados. Otro término teológico para el incrédulo es irredento. Los irredentos, o sea, los que no son redimidos. De esos el mundo está lleno. Por eso la iglesia tiene la encomienda de predicar como hoy, desde aquí, en el bendito uso que podemos hacer de redes sociales, en el bendito uso de la tecnología para que me escuches, tú que entraste a este recinto y vengas a Cristo, creyendo y arrepentido, creyendo y arrepentido. De lo contrario, mi amigo, tú estás dentro de lo que la Biblia llama un no regenerado, un irredento, que no tienes a Cristo, que no has venido a Cristo, que no has recibido, creído el amor de la verdad. Ellos están perdidos eternamente. ¿Por qué? Porque no oyeron, no entendieron, no amaron el mensaje de la verdad. Por eso la Biblia nos dice que están perdidos, porque no oyeron. Tú puedes estar aquí y no me estás escuchando, no me oyes, no lo crees. Tú puedes estar en una iglesia y no entiendes la verdad. Tú puedes estar aquí
en este mismo instante sentado donde estás y no amas la verdad, cuidado. No me compete a mí saber quiénes de ustedes están en esa condición. Mi deber es predicar. La otra chamba verdadera la hace el Espíritu Santo, no yo. Fíjate la Biblia, vamos a revisar cómo la Biblia le llama, mi amigo, a lo que tienes que conocer hoy. Lo que el incrédulo, el irredento, el no regenerado no quiere recibir. Fíjate cómo la Biblia le llama en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, verso 5. No 15, verso 5. Colosenses 1, 5. Fíjate cómo la Biblia le llama, mi amigo, a la única buena noticia que tú tienes que recibir a los 12 días del mes de enero del año 2025 a la 1 de la tarde con 10 minutos. Quiero que sepas cómo la Biblia le llama a la única, la verdadera, la única buena noticia que tú tienes que conocer. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del amén. Quien no cree esto está condenado. Quien no viene a la palabra verdadera del evangelio está condenado. Mi amigo, en esta tarde tienes que conocer cuál es la única verdadera noticia, buena noticia. La palabra evangelio lo saben, ¿verdad? Viene de la palabra evangelión. En la antigüedad había un personaje dentro de las tropas que peleaban contra otro ejército enemigo, y el evangelión era el encargado de caminar y de correr kilómetros para ir a anunciar al pueblo victorioso que la guerra está ganada. Buenas nuevas, se ganó la batalla. Así que el término no tiene nada que ver con religión, no tiene nada que ver con la Biblia en estricto sentido. Tiene un antecedente en la historia por aquellos pueblos que vencían, y el encargado de proclamar la buena noticia de que se ganó la batalla era un evangelión. De ahí viene la palabra evangelio, buena noticia. Bueno, mi amigo, en esta tarde no existe una mejor, más grande noticia de que Dios en la cruz te reconcilia, te perdona, te limpia, te hace su hijo, te sella con su espíritu. Él lo que hizo en la cruz es extraordinario y maravilloso. Tomó tu lugar y mi lugar en la condenación de nuestros pecados. Él es el Dios que solucionó el gravísimo problema de tu condena. Él lo hizo. Eso lo tienes que creer. Aprendámonos de memoria este versículo. La palabra verdadera del evangelio. Así que qué poderoso mensaje tiene la iglesia allá afuera en ese mundo de mentiras. Poderoso lo que le tienes que decir a tu jefe. Poderoso lo que le tienes que decir a tu vecino. Poderoso lo que le tienes que decir a cuanta persona Dios te ponga. Compártele esta buena noticia. Es la verdadera. Pero no solo eso. Por maravilloso que esto parezca, la verdad se encarnó. Juan, capítulo 14, versículo 6. Juan,
Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Este versículo ha sido usado por el Espíritu Santo para transformar la vida de ateos, agnósticos, incrédulos. El propio pastor Armando Alducin se convirtió con este versículo. Un profesor de economía ateo que cuenta en su testimonio el rechazo absoluto que como ateo tenía por la fe cristiana. No tenía, aborrecía a los cristianos, este profesor de economía política. Entró en una crisis en su vida, así es Dios, muchas veces nos va acorralando, y en la biblioteca de la Facultad de Economía, donde este prominente catedrático de posgrado que estudiaba economía, ellos, ustedes saben, hermanos, un poco de los que estudian economía, pues tienen que estudiar a Marx, el Capital de Marx, la dialéctica materialista, a Federico Engels y a todos los autores que eran ateos. Bueno, pues este prominente catedrático abrazó el ateísmo, se burlaba de sus familiares que iban a la iglesia cristiana, hasta que Dios bromista lo lleva en una crisis existencial en su vida, y en la biblioteca de la Facultad de Economía había una Biblia. Y agarró la Biblia, tomó la Biblia, y ¿qué creen? ¿Qué pasaje creen que abrió cuando empezó a leer la Biblia? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cerró la Biblia bien enojado, y él mismo cuenta en su testimonio: camino, verdad y vida. Las tres cosas que el hombre busca en este mundo. Busca un camino, quiere conocer la verdad, quiere saber todos los misterios de la vida. ¡Qué barbaridad! Aquí hay un loco, pareciera un loco que se atreve a decir: yo soy. Hoy es un hermano nuestro, pastor, que organiza año con año cruzadas de oración en el Zócalo de la Ciudad de México. Del ateísmo le entregó su vida a este hombre que dijo ser: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es Dios. La verdad, hermanos, está personalizada, está encarnada. Revisen cuánto se ha escrito, cuánto se ha filosofado con respecto, solo con respecto al tema de la verdad. De hecho, es obvio, cuando Cristo compareció ante el procurador Poncio Pilato, en este diálogo que tiene Pilato con Jesús, Jesucristo le dice: yo he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que me escucha oye la verdad. E inmediatamente un hombre acostumbrado al paganismo, a la idolatría, a Roma, le pregunta a Jesucristo: ¿qué es la verdad? Pilato tiene enfrente de él la verdad encarnada, la verdad personalizada. Ese es uno de los privilegios que tuvo en la historia Pilato, de cuestionarle directamente al que es la verdad: ¿qué es la verdad? La tenía enfrente de él. Increíble. La Biblia dice de alguna forma que amerita toda una reflexión, y Jesús guardó silencio. Los incrédulos, mis hermanos, no reciben a Jesucristo.
ni el evangelio que él proclamó. Su antipatía por la verdad no es intelectual, sino moral. Tienen una ceguera autoimpuesta. Deja a los incrédulos o a los irredentos bajo el nivel de condenación por el engaño satánico. Esto es lo que la Biblia en realidad nos permite a los cristianos visualizar de lo que Dios hizo con nosotros cuando nos arrancó las vendas de nuestra ceguera, nos quitó de nuestra incredulidad. Es una ceguera autoimpuesta que deja a los incrédulos bajo ese nivel de condenación por el engaño satánico. De tal manera, hermanos, que no nos debe sorprender que este personaje que enseña la Biblia, dependiendo la corriente escatológica que abraces, vaya a engañar a este mundo que ya está perdido. Siguen engañados, hermanos en Cristo. Me encanta predicar del infierno. Hermanos, por favor, les suplico que atiendas lo que la Biblia enseña de los que van al infierno. Lo hacen por haber rechazado la verdad. No es un juego. A esta hora de la tarde, miles parten a la eternidad, al infierno. No hay un mejor lugar que estar en el primer día de la semana abriendo el libro que contiene la verdad para que vengas urgentemente a Cristo. Porque la antipatía por la verdad, que suele ser no intelectual sino moral, y por esa incredulidad, mi amigo, Dios te libre. Dios tenga de ti misericordia. Dios extienda su favor hacia ti y no te pierdas en la condenación del infierno. Lo hacen por haber rechazado la verdad. Comprobémoslo a la luz de la Escritura. En Mateo, por ejemplo, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37. Jerusalén. Miren, hermanos, aquí Cristo está desbaratado. ¿Cómo lo sé? Bueno, Jesús es considerado un rabino. Y un rabino, cuando llora por el pecado, o en este caso por Jerusalén, hermanos, son gritos de dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Mira el dolor del Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mi amigo, ¿cuántas veces el Señor te habla? ¿Y qué manera? ¿Cómo? Algún día, hermanos, en verdad, yo sé que así los traigo los que me han conocido, pero por ahí tengo un estudio de todos los animales en la Biblia. Y es impresionante el comportamiento de una gallina, el comportamiento de un toro, el comportamiento del búfalo. ¿Por qué la Biblia nos compara en Isaías 40:31 como las águilas? ¿Qué carambas? ¿Cómo me compara el Señor con un animal? Sí, hormigas, sanguijuelas. ¿Sabían que hasta en la Biblia hay sanguijuelas, las que chupan sangre? Hermanos, es impresionante cómo Dios en los animales nos deja una gran lección. En el perro que regresa a su vómito, en la puerca que vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Sabes por qué hace el Señor? Porque le habla a Pedro para que entienda a Juan. Así es tu comportamiento. Mira un animal, así eres. Incluso con las hormigas, ponte a chambear, oh perezoso. Fíjate en las hormiguitas, es impresionante lo que un zoólogo nos muestra de lo que es una hormiga.
impresionante. Dios dejó en la naturaleza, en el reino animal, grandísimas lecciones para sus hijos. Y aquí hay una. Como la gallina, quise juntarte, como lo hace con sus polluelos, debajo de mis alas. Qué manera de explicarme el Señor. Aquí estás bajo mi refugio, mi protección, mi provisión. Pero este pueblo incrédulo no quiso. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20. No tenemos que indagar, especular, bueno, Señor, ¿y quiénes son los que se condenan? Cristo lo contesta en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 20, y esta es la condenación, 2 puntos y seguido. Esta es la condenación, 2 puntos y seguido. La luz, esto también es profundo, la luz está encarnada. Y si la Biblia habla de luz, significa que todo lo demás son tinieblas. La luz vino al mundo. Pero la Biblia nos dice que hay en el mundo. Los hombres amaron, ya vieron cómo el amor ahí, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, explica todavía más el Señor. Todo aquel que hace lo malo, cuidado ahí, cuidado. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan capítulo 5, versículos del 38 al 40. Juan capítulo 5, versículos del 38 al 40. La Biblia da más luz. Es tan importante la condenación, hermanos. ¿Cómo que no? Que Cristo le dedica en el Evangelio de Juan múltiples pasajes. Vean el capítulo 5, versículo del 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en ti. No tienen su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no le creen. Versículo 39, famoso versículo que todos los cristianos, discípulos, creemos y debemos de practicar. Escudriñen las escrituras. Esto significa, la Biblia es un pozo. Escárvale. Otra manera de entender el escudriñar tiene que ver con un estudio minucioso. Métete a fondo. Sé minucioso en las escrituras. Versículo 39. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, claro, la Biblia tiene un autor. La Biblia habla solo de un personaje. No, no, no. No es el padre Abraham el principal. No son los patriarcas de Israel. No es Adán, no es Caín, no es Noé, no es Isaac, no es Isaías, no es Daniel, no es Pablo, no es Pedro, no es Juan. La Biblia tiene un central personaje de tapa a tapa: Jesucristo. Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vean el versículo 40. Y no quieren venir a mí para que tengáis vida. Otro más, Juan capítulo 8, versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Por esto o por eso os dije que moriréis en vuestros pecados,
porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. ¿Se dan cuenta la contundencia del Señor en no creer en Él? En no creer en Él, que es el amor personificado de la verdad. El que no cree en Cristo, el que no viene a Cristo, hermano, mi amigo, está condenado. Vuelve a leer el versículo 24. Os dije que moriréis, morirás eternamente en tus pecados, porque si no crees que yo soy, entonces vas a morir en tus pecados. Vean el versículo 45 de ese mismo capítulo. Mira lo que dice el Señor. ¿Estás leyendo? No estamos leyendo a Sócrates, ¿eh? No estamos leyendo a Aristóteles, que hizo todo un estudio de la verdad. ¿Qué es la verdad? Si hubo filósofos en la época de la clásica de oro griega, fueron ellos que indagaron acerca de la verdad. Aquí yo no estoy leyendo ni a Sócrates, ni a Aristóteles, ni a Platón. Estoy leyendo al que dice ser la verdad. Punto. Le creo. Le tengo que creer. ¿O qué? ¿Tú crees que esto Dios no te lo dejó por algo? Miren, mis hermanos, esto después de Jesucristo es el regalo más asombroso que tengo en mis manos. Después de Dios, después de mi Cristo bendito, esto es lo más hermoso que Dios me ha regalado. Su palabra. Que nadie te la quite. Que nadie te la arrebate. Que nadie se atreva a meterte duda. Ponte a estudiar. Escudriñala. Memorízala. Estúdiala. Vívela. Este es el único libro que en la teoría se puede llevar a la práctica. El único. Ese fue el fracaso del comunismo. Ese es el fracaso de todos esos sistemas. No se puede llevar a la práctica. Es una utopía. La Biblia, señores, es el único libro cuyos principios de sabiduría, de matrimonio, de noviazgo, de sexo, de dinero se llevan a la práctica, se viven en la práctica. El único. No es una utopía. Ama la Biblia, predica la Biblia, vive en la Biblia. Qué manera tan hermosa el Señor me habla en su palabra, versículo 45 del capítulo 8. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. Fíjate nada más, hermanos, qué barbaridad. No estoy leyendo a un hombre ordinario, a ningún filósofo, doctor en filosofía de Harvard. Estoy leyendo al Dios que dice ser la verdad en la carne. Y a mí, porque te digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oyen ustedes. No son de Dios. Uf, qué contundencia de versículos. No conocieron a Dios. No obedecen al evangelio de Jesucristo. No recibieron el amor de la verdad. Escogen voluntariamente amar su pecado, creer la mentira del diablo y de todo el sistema podrido de allá afuera, odiar el evangelio, odiar a Cristo. Se parecen a los líderes de la época de Jesús. Vean Juan otra vez. Juan es un evangelio, hermanos, que por favor no lo dejen de estudiar, de leer. Vean el evangelio de Juan, capítulo 12. Versículos del 42 al 43. Tú solito, detectando cómo era el sistema religioso de la época de Cristo, vas a detectar cómo opera hoy la incredulidad. Hoy exactamente igual. Juan capítulo 12. Versículo del 42 al 43. Aguas con este versículo.
Hermosa la palabra del Señor. Fíjate lo que dice Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, hay que leer todo el contexto para que veas por qué Juan dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ah, pero ¿qué creen, hermanos? Ahí hay un pero en la Biblia. Aguas con los pero en la Biblia. Ya le prediqué al presidente de mi municipio. Amén, eso es tu obligación. Muchos gobernantes, que la presidenta Sheinbaum tenga en su escritorio la Biblia. Hay que orar. Gobernantes, directivos, empresarios, maestros, que los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban públicamente para no ser expulsados de la sinagoga. Ve el 43, la Biblia como desnuda la razón. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. No hay cristianos de la secreta, ¿eh? No hay cosa más hermosa que te vean en el carro con tu Biblia. Tu oficina, la Biblia. En la mochila de la escuela, la Biblia. En el escritorio, en mi casa, en mi coche, en mi escuela. Yo les comparto que en la escuela yo sí metía mi Biblia. Un día una maestra de física en la prepa me confrontó durísimo. ¿Y por qué usted trae la Biblia? Obviamente en los recesos, en lo que tardaba un maestro en llegar, yo agarraba la Biblia, me sentaba ahí ahí en el escritorio de los maestros y les empezaba a predicar a mis amigos. Venía la maestra y con todo respeto guardaba la Biblia y un día me cachó. A ver, ¿qué trae ahí? La Biblia, maestra. No la puede usted traer, me disculpa, pero usted no me puede prohibir eso. La escuela es laica. Y además le comparto a usted de una vez. Este libro es la palabra de Dios y está inspirada. Es un libro sobrenatural. La reto para un debate. Arme el debate, hágase público. Pues no quiso. Nada de esconderse. ¿Por qué te escondes? Tienes la verdad en tus manos. La palabra del Señor. Hermoso cómo el Señor nos lleva en su palabra. Hermanos, cuidado con quedar bien con los hombres y no con Él. Otro ejemplo para terminar en Mateo capítulo 10, versículo 37. Oigan, hermanos, con ustedes tengo que tardarme unas 4 horas predicando porque se me va el tiempo como el agua. Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 37, para terminar. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a tu hija o a tu hijo más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, el Señor nos enseña en su palabra que la salvación requiere amarlo por sobre todas las cosas. Y aquí pues me tengo que meter un poquito con la idolatría y tengo que ahora entrar a una realidad aterradora de lo que dice el apóstol Pablo en la iglesia tesalónica. Pero como lo vamos a dejar para dentro de 8 días, vénganse por favor al segundo servicio. Una verdad, una realidad aterradora de cómo será el destino de todos los que odian el evangelio. Porque ¿qué creen que hace Dios, hermanos? Dios les envía un poder engañoso. Termino con esto. No hay un peor juicio de Dios. Olvídate de un tsunami, olvídate de un incendio como los de California por andarse burlando del Señor un día antes. Olvídate de eso. El peor juicio del Señor es que te envíe Él a tu vida un poder engañoso para que te sigas deleitando en la mentira. O bien, el que sigue siendo inmoral, perfecto. ¿Sabes qué hace Dios?
te embarra más. Y lo voy a explicar con uno de los personajes más terribles en el Antiguo Testamento, como lo fue el faraón de Egipto. Dios lo endureció. Cuidado con ese juicio, hermanos. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar.